Hace unos días subí un reel a Instagram hablando sobre la soledad y se ve que mucha gente entendió mal lo que quería decir, porque no estaba hablando de una soledad triste, estaba hablando de esa soledad que después de un tiempo empieza a sentirse cómoda, cuando empezás a hacer cosas por tu cuenta, a pensar distinto, a vivir más para vos y menos para encajar. Y sin darte cuenta, empezás a pasar muchísimo tiempo solo. Al principio eso puede abrumar, pero eventualmente te acostumbras. Y cuando aprendes a estar solo, a veces ya ni siquiera querés volver. A mí me pasó muchas veces, días en los que no quería ver a nadie, ni a mis amigos, ni siquiera a mi familia, porque prefería quedarme solo, con mis ideas, con mis proyectos, con mi propia cabeza. Y hay algo bastante extraño en esa sensación, como si lentamente empezaras a construir un mundo solo para vos. Y mientras pensaba eso, no podía dejar de compararlo con Minecraft. Minecraft siempre me dio una sensación muy extraña, porque desde el primer minuto el juego te deja completamente solo. No hay historia, no hay personajes hablándote, no hay nadie diciéndote qué hacer. Solo estás vos y un mundo enorme. Y después de un tiempo, estar solo empieza a cambiarte, porque cuando nadie te dice qué hacer, sos vos el que pone las reglas. Empezás a probar cosas, a crear, a equivocarte, a descubrir qué cosas realmente te gustan, sin pensar tanto en cómo te ven los demás. Y poco a poco, te empezás a encontrar a vos mismo. El problema es que cuando cambias mucho por dentro, eventualmente también cambia tu vida afuera. Hay personas con las cuales dejas de hablar, relaciones que terminan, amigos que ya no se sienten iguales y al mismo tiempo, las pocas conexiones reales que te quedan se vuelven muchísimo más importantes. Y al principio, todo eso se siente increíble. Cancelás planes para seguir trabajando en tus cosas, pasás más tiempo con vos mismo y poco a poco empezás a disfrutarlo demasiado. Porque cuando estás solo, todo parece más simple. Puedes pensar, crear, equivocarte, probar ideas nuevas sin sentir que alguien te está mirando todo el tiempo. Y eventualmente, tu mundo empieza a sentirse más cómodo que el mundo de afuera. Pero hay un momento extraño, donde empezás a sentir que algo falta. Creas algo que te encanta y no tenés a quién mostrárselo. Pasás tanto tiempo construyendo tu mundo que un día te das cuenta de que ya casi nadie queda dentro de él. Y creo que esa es una de las sensaciones más extrañas de crecer. Querer volver a tus amigos, a ciertas personas, a etapas de tu vida que extrañas y darte cuenta de que ya no encajas igual. No porque haya pasado algo malo, sino porque cambiaste. Y ellos también. Hace poco hablé de esto en otro video usando Nike in the Boots, porque creo que ambos juegos entienden algo muy parecido. La sensación de mirar atrás y darte cuenta de que ya no puedes volver al mismo lugar. Pero creo que la buena noticia es que no tenés que elegir una sola vida. Puedes disfrutar estar solo, crear tus cosas, perderte en tu mundo por un momento y al mismo tiempo seguir compartiendo tu vida con otras personas. Porque después de todo, creo que crear algo también es una forma de intentar conectar. Y eso es algo que yo recién estoy aprendiendo. Este canal, los videos que hago, incluso el reel que empezó todo esto. Supongo que son mi forma de hacerlo, de compartir un poco de mi mundo con alguien más. Si te gustó el video, te dejo uno parecido en la pantalla en mi canal para que explores un poco y te suscribas si te gusta mi contenido. También en la descripción te dejo mi Instagram,
donde subo un contenido más personal y comparto con ustedes mi día a día. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima historia.